Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Pues vamos a leer la palabra que permanece para siempre. Y es por eso que en ella, hermanos, nosotros pues ponemos nuestra confianza y de verdad nos da mucho gozo y mucha alegría que podamos tener su palabra, hermanos, en nuestras manos y podamos escudriñarla. Vamos a abrir, hermanos, con la ayuda del Señor en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. La epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1, en su versículo 3 y 4, con la ayuda del Señor. Después de dar lectura, hermanos, a la palabra de Dios, pido con todo respeto a nuestra hermana Mirna, que sea ella quien pida al Señor y que misericordia, así como de cada uno de nosotros, como de mi vida, y que su palabra sea dada fielmente como Él, hermanos, lo demanda. Pues después de leer Efesios capítulo 1, 3 y 4, vamos a orar con la ayuda de nuestro Dios. ¿Ya lo tienen, hermanos? A la letra dice todos juntos: bendito el Dios y Padre del Señor Jesús, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Oramos con nuestra hermana. Maravilloso Dios y buen Padre que moras en gloria, en el nombre bendito y santo de nuestro amado Salvador Cristo Jesús, ante ti nos acercamos nuevamente, Señor amado, para darte muchas gracias, porque tú tienes a bien, Dios eterno, tener cuidado de nosotros, de tus hijos, de tu iglesia. Y para eso, Señor, preparas este momento tan especial, que podamos escudriñar el consejo de tu palabra. Para esto, mi buen Dios, te vales de la vida de tu siervo, mi hermano Luis. Yo te ruego, Señor, que tú lo uses para gloria de tu nombre. Lo que tú ya le has dado, permite que él pueda ser un fiel transmisor, Dios eterno, y que él pueda hablar con confianza tu palabra, sabiendo, Señor, que tú lo usas con el poder maravilloso de tu santo y bendito Espíritu. Aquí estamos tu pueblo reunidos en tu nombre. Te rogamos, Señor, que abras nuestro entendimiento, que nos ayudes a comprender tu palabra y que no solamente nos hagas oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Dios amado. Estamos en tus manos y en tus manos nos dejamos y te damos gracias. Todo te lo pedimos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Gracias, hermana. ¿Pueden ocupar su lugar, hermanos? Pues estamos viendo esto, hermanos, acerca de la santificación, y nuestro texto donde acabamos de leer dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Podemos ver, hermanos, que la santificación es importante, pues en el plan de salvación que Dios formuló. Es importante la santificación. Dios, hermano, no solamente salvaría a su pueblo de la condenación, de esa condenación que acarrea el pecado, no, sino que también salvaría a su pueblo del dominio, hermanos, del dominio del pecado que tiene sobre los hombres. Y veíamos la vez pasada, el domingo, recordarán, en Tito 2:14, hermanos, que nos hablaban acerca de esto, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiarnos para sí un pueblo propio, celoso y de buenas obras. ¿Se da cuenta, hermanos, que no simplemente fuimos salvados de la consecuencia del pecado, sino que también fuimos libertados del dominio del pecado que ejercía sobre nosotros? Por eso es que decíamos que ya no es nuestro rey. Y es por eso, hermanos, que todo aquel que por fe ha sido justificado, también ha sido santificado. Y veíamos que es por eso que nadie, o sin santidad, que nadie verá al Señor. Recordábamos, hermanos, ¿qué es la santificación? Hoy, si, hermanos, primero Dios, terminamos esta enseñanza en la santificación final,
Pero ¿qué es la santificación? Veíamos que es una obra de la libre gracia de Dios por el medio del cual veíamos que somos completamente restablecidos a la imagen de Dios y puestos en capacidad de morir más al pecado y de vivir piadosamente. Veíamos que la santificación, hermanos, viene al creyente en 3 etapas. Si recordarán, primero tenemos la santificación inicial, que es cuando nos convertimos al Señor, somos librados de ese dominio del pecado inmediatamente. Ya por eso es que ya no es como nuestro rey, hermanos, pero el pecado está ahí. En la progresiva, hermanos, es en donde el creyente, hermanos, debe morir más y más al pecado, desarrollando en su vida, hermanos, esas características de las que son propias de una nueva vida en Cristo Jesús. Y veíamos que esto se hace a través de medios, hermanos, que el creyente tiene, que el Dios nos los da y que responsablemente nosotros tenemos que llevarlo a cabo, hermanos, si queremos crecer en santidad. Veíamos medios individuales, medios en el pertenecer, hermanos, también a una congregación, el ser pastoreados, el atender la predicación de la palabra de Dios. Veíamos también, hermanos, como la oración secreta. Veíamos también, hermanos, el estudio de la palabra de Dios reflexivamente. Veríamos y así, hermanos, varias cosas que usted ha de recordar, la disciplina de Dios. Pero hoy vamos a ver acerca de la santificación final. ¿Qué es lo que va a pasar, hermanos? ¿Hacia dónde el cristiano se dirige? ¿Cuál es esa meta que vamos a alcanzar? Y al ver cuál es esa meta que vamos a alcanzar, el saber esto de la santificación final, hermanos, ¿en qué nos beneficia a nosotros en nuestro, podríamos decir, en nuestro diario vivir? ¿En qué nos beneficia? ¿Qué es lo que envuelve esta etapa de la santificación final? ¿Qué va a pasar en el momento, hermanos, o en qué momento esto de la santificación final va a ocurrir? Podemos también ver, hermanos, pues que estas verdades prácticas que salen, hermanos, de este estudio, que nos van a ayudar en nuestra vida presente. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que hay en esta etapa de la santificación final? Cuando nuestra santificación, hermanos, sea completada, en esta etapa final ocurrirá lo siguiente. Cuando esa etapa sea completada, la santificación final, va a ocurrir algo. Que todo pecado, hermanos, todo pecado será definitivamente removido de nuestro ser, total de nuestro cuerpo. Seremos purificados, tanto cuerpo y alma. Y el alma, hermanos, en donde se manifiesta pues nuestra voluntad, nuestras emociones. Por eso en San Mateo 10:28, voy a estar dando lectura, hermanos, ustedes vayan también buscando. San Mateo 10:28 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed antes a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Veamos también, hermanos, en 1 Corintios 6:20, porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Hermanos, en nuestra santificación, y es para que podamos llevar ahí el hilo y no perdernos, en nuestra santificación, tanto nuestra alma, hermanos, como nuestro cuerpo serán totalmente santificados del pecado. Todo lo que encierra, hermanos, al alma, lo que concierne al alma, todo será purificado. Es decir, la mente, la voluntad, los sentimientos, todo lo que encierra el alma será purificado. De la misma forma pasará, hermanos, con el cuerpo. También será purificado. Efesios 5:25. Voy a leer esta parte y vamos a ver por qué eso. ¿Por qué de ahí emana la enseñanza? Dice en Efesios 5:25 al 29, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y aquí, hermanos, podemos ver, ¿para qué se entregó por ella? ¿Para salvarla del infierno?
No, dice para santificarla, dice limpiándola en el lavacro del agua por la palabra. ¿Para qué? Para presentársela gloriosa para sí. ¿Cómo, hermanos? Una iglesia que no tuviese mancha. Vea el propósito. Una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Nada, nada. Si todavía quedaba ahí algo, dice, no, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cuando nuestra santificación sea completada, hermanos, seremos presentados delante de nuestro Dios sin mancha ni arruga. Entonces, ¿cómo seremos presentados? Perfectos. Perfectos delante de Dios en cuerpo y alma. Primera de Juan, hermanos, 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoce a Él. Muy amado, ahora somos hijos de Dios. Hermanos, nosotros ya somos hijos de Dios, pero nuestra santificación no ha sido completada. Aún no se ha manifestado, dice, lo que hemos de ser. Y nos sigue diciendo, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejante a Él. ¿A quién? A Cristo. Porque le veremos, dice, como Él es. ¿Se da cuenta que el texto que leímos al principio, hermanos, ese es el motivo de nuestra elección? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Pues para ser iguales ¿a quién? A Jesucristo. Y esto pasará cuando dice que se manifestase, dice el apóstol San Juan. Hermanos, nos pareceremos a Él. Eso es grandioso y es hermoso, nos pareceremos a Él. Por eso es que Romanos dice, hermanos, sabemos que a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Y hermanos, y aquí hay que ver algo porque San Pablo está diciendo que el Espíritu Santo, hermanos, ha implantado en todo corazón del creyente esta verdad. Que cuando, hermanos, ¿cómo le podré decir? Que el Espíritu Santo ha implantado esto, hermanos, dice que a los que aman a Dios, de todas las cosas les ayudan a bien. Pero, hermanos, y es que esto es una gran verdad. Pero ¿qué es esa verdad, hermanos? Dice que a los que Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. Y es que este texto, hermanos, se toma a veces y a veces se llega a pensar que como todas las cosas ayudan a bien, entonces yo ya no tendré, no sé, ningún problema económico, ningún problema familiar. Y no es así. El bien del que habla San Pablo en este texto, hermanos, nos lo dice en el siguiente versículo. Estamos en Romanos 8, 28 al 30. Y en el siguiente dice 29, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Se da cuenta que el bien de Dios, hermanos, el bien de Dios no es hacerlo que usted sea, no sé, millonario, que no tenga problemas? No, el bien de Dios, hermanos, es hacerlo conforme a la imagen de su Hijo. Por eso nos dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué es la glorificación? Porque ahí nos dice en esto, hermanos, de la santificación final, dice a estos también glorificó. ¿Qué es la glorificación? La glorificación es alcanzar plenamente, hermanos, alcanzar plenamente el propósito por el cual usted y yo fuimos elegidos en esa eternidad. Fuimos llamados y fuimos justificados. Esto es la glorificación. Ser hecho, hermanos, conforme a la imagen moral de nuestro Señor Jesucristo.
Decíamos que la meta de la santificación progresiva, hermanos, porque la santificación progresiva tenía metas, si ustedes recordarán al principio cuando veíamos esto. La meta de la santificación progresiva, hermanos, es que nos movemos hacia dos cosas. Usted se está santificando, pero se está moviendo hacia dos cosas. ¿Cuáles? Hacia la eliminación total del pecado de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Y hermanos, y ser conformados perfectamente a la imagen ¿de quién? De Cristo. Y podemos decir, en este mundo, hermanos, es imposible alcanzarlo. Es imposible. Pero es verdad que hacia esa meta nos estamos moviendo. ¿Qué debe de ser el cristiano entonces? Sí, yo puedo decir, es que en esta tierra, hermanos, no vamos a alcanzar la santificación final. Pero hacia esa meta está moviéndose el cristiano. El verdadero cristiano debe de ¿qué? Como uno dice, no lo alcanzo, mejor no voy a luchar. No, uno debe de luchar. Debe de luchar. Mire, hermano, es por ejemplo, yo le puedo preguntar y sean honestos. ¿Puedo decir cuántos esposos hay aquí? Pues hay varios esposos, ¿no? Y hermanos, ¿cuántos aman a sus esposas como Cristo amó a su iglesia? Así como dice que Cristo amó a su iglesia, ¿cuántos aman a sus esposas como Cristo amó a su iglesia? Si alguien dice yo, pues podríamos preguntarle a su esposa si es verdad lo que ella dice. Y ahí nos daremos cuenta. Pero hermanos, miren, el ejemplo es este de que esa es la meta. Amar a nuestra esposa, ¿sí o no? Esa es la meta. Y es verdad, hermanos, que no lo vamos a alcanzar. Como esposo llegamos a fallar. Pero por el hecho de que no lo voy a alcanzar, de amar a mi esposa como Cristo, amar a la iglesia, por el hecho de que tal vez no lo voy a alcanzar, me voy a quedar de brazos cruzados y decirle, bueno, ¿para qué lucho en amarla si realmente no lo voy a lograr? ¿Sí? No. Sino que pedimos la ayuda, hermanos, del Espíritu Santo para amar a nuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia. Y es que día tras día, hermanos, de verdad, hablando de esto, día tras día debemos revisar nuestra conducta como esposos y compararlo con la conducta ¿qué? ¿De otro esposo? No, compararlo hermanos, con el ejemplo de Cristo para con su iglesia. Y esa es la meta. Y es lo mismo que podemos decir cuando, hermanos, el cristiano entiende que el Padre lo eligió. ¿Para qué? Para eliminar de su vida toda corrupción. Entonces, si el cristiano entiende que el Padre lo eligió para eliminar toda corrupción, él no se sienta y dice, pues ¿para qué lo intento? ¿Para qué busco la santificación si no voy a poder? Aquí no se va a alcanzar, me dice. El creyente, hermanos, camina hacia esa meta. Entonces, ¿cuándo alcanzaremos esa meta? ¿Cuándo alcanzaremos esa meta? ¿Cuándo se completará nuestra santificación final? Mire, hermanos, no todos pasarán por la misma experiencia. No todos van a pasar por la misma experiencia. Algunos experimentarán la santificación final en 2 etapas. Algunos van a experimentar esto, la santificación final en 2 etapas. Y yo creo que es la mayoría. Primero morirán y después resucitarán. Otros, los que están vivos o estén vivos cuando el Señor regrese, experimentarán la santificación final en una sola etapa. En una sola etapa. Por eso vamos a ver primero, hermanos, la santificación final en estas 2 etapas en donde les decía que la mayoría de los cristianos van a pasar. La mayoría. La muerte es la primera de esa etapa. Es la primera. Y la Biblia, hermanos, define la muerte como la separación del alma y el cuerpo. Por eso ahí en Génesis 35:18 dice, y acaeció que al salirse del alma, el alma, dice, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín.
Hermano, el escritor describe la muerte en donde el alma sale del cuerpo. Es decir, hermanos, el alma y el cuerpo se separan. Se separan. Entonces, cuando una persona muere, hermanos, su cuerpo es lo que queda ahí en el ataúd. Su cuerpo es el que, hermanos, es enterrado. Cuando un cristiano muere, hermanos, la Biblia nos enseña que su cuerpo pasa lo mismo como todo. Su cuerpo va al ataúd, pero su alma pasará de inmediato a la presencia de Dios. Pasará de inmediato. Por eso en 2 de Corintios el apóstol decía en el 5, 6 y 9: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, peregrinamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Mas confiamos y más quisiéramos partir del cuerpo y estar presentes al Señor. ¿Qué nos da a entender esto? Que lo que el apóstol está diciendo, tan pronto el alma sale del cuerpo físico, esa alma pasa a la presencia del Señor. Por eso dice, más confiamos y más quisiéramos partir del cuerpo y estar presentes al Señor. No se queda el alma durmiendo por ahí, hermanos. El alma pasa a la presencia del Señor. Podemos ver otra cita en Filipenses 1:21, en donde, hermanos, ustedes han de conocer esta parte en donde San Pablo estaba encarcelado y él no sabía si el César le iba a quitar la vida o lo iba a dejar a vivir. Él dice, hermanos, que no hay problema lo que pasara con él. ¿Por qué dice esto? En Filipenses 1:21 al 24, voy a estar leyendo, pueden buscar en su Biblia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, ¿por qué es ganancia? ¿Porque va a dormir su alma? No. Porque su alma, hermanos, pasará a la presencia del Señor. Y nos sigue diciendo, mas si el vivir en la carne, esto me será para fruto de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de ser desatado. Y ahí Dios dice la palabra de Dios, y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Empero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pero dice, y estar con Cristo, el cual es mucho mejor. ¿Qué podemos entender, hermanos? Que lo que el apóstol San Pablo dice que pues al partir de este cuerpo, él estaría ¿con quién? Con Cristo. Y que para estar con Cristo dice, pues que es mucho, mucho mejor. Entonces, hermanos, la muerte es la separación del alma del cuerpo. Cuando cerremos nuestros ojos, hermanos, a la muerte, nuestra alma estará en la presencia del Señor. Ahora surge una pregunta: ¿qué pasará con esta alma durante todo el tiempo que está esperando el cuerpo? ¿Qué pasará con esta alma que estará esperando el cuerpo? Recuerden que el cuerpo, ¿en dónde está? Sí. Esta alma será perfeccionada, hermanos, será perfeccionada, hermanos, y será santificada. En Hebreos 2, hermanos, hablando al creyente de las ventajas que tiene el nuevo pacto a comparación del antiguo pacto, y creo que esto se va a estudiar en el consejero, pero hablando esto del nuevo pacto a comparación del antiguo pacto, hermanos, dice en el versículo 18, Hebreos 12, 18 al 20, porque no os habéis llegado al monte que se podía tocar. Esto hablaba, hermanos, acerca del monte Sinaí. Dice, y el fuego encendido, y el turbión, y la oscuridad, y la tempestad, y al sonido de la trompeta, y a la voz de las palabras, a la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más. El versículo 22, mas habéis llegado al monte de Sión, dice. Ahí entramos, hermanos, y a la ciudad del Dios vivo,
Jerusalén, la celestial, y a la compañía. Y vea usted, hermanos, aquí, ¿a la compañía de quién? Dice de muchos millares de ángeles. Y nos sigue en el 23, y la congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿De qué justo nos habla aquí? Bueno, hermano, nos habla de todos aquellos justos, aquellos héroes de la fe que nos habla en Hebreos 11. Todos ellos murieron, hermanos, pero ya sabemos que al morir, ahorita nos dice Hebreos que sus espíritus fueron hechos perfectos. Los justos hechos perfectos. Y al decir hechos perfectos, hermanos, significa algo que fue llevado a la meta final. Todos los que estamos, hermanos, los que están muertos en Cristo hasta hoy, hermanos, en los cielos, ya están sin pecado. Ya están sin pecado. Dijo alguien, hermanos, las almas de los creyentes son hechas después de la muerte perfectas en santidad y pasan inmediatamente a la gloria. Ahora, hermanos, nuestra alma ha sido santificada, nuestro cuerpo falta. Y como Dios, hermano, no nos creó para que nuestra alma esté en un lado y nuestro cuerpo esté separado, entonces, por tanto, hermano, nuestro cuerpo falta que sea perfeccionado. Por eso es que decíamos que la mayoría de los creyentes alcanzarán la santificación final en dos etapas. Primero, la muerte y luego la resurrección. Esto recuérdelo, en dos etapas. Cuando sea la resurrección, hermanos, nuestros cuerpos serán levantados de sus tumbas y al ser levantados de las tumbas serán perfeccionados y unidos otra vez a nuestra alma, que nuestra alma ya fue purificada y santificada. Entonces su cuerpo, hermanos, será constituido exactamente al llevarse a cabo esto, hermanos, en donde serán perfeccionados y unidos otra vez tanto el cuerpo como el alma. Ese cuerpo, hermanos, será constituido exactamente como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo cuando Él resucitó, con las mismas propiedades gloriosas del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces será unido a su alma y entonces será cuando nuestra santificación final sea completada. La Escritura, hermanos, si ustedes se dan cuenta, no presenta la muerte como nuestra esperanza. No nos presenta la muerte como nuestra esperanza. Nuestra esperanza, hermanos, es la resurrección. Esa es nuestra esperanza. Porque en la muerte, hermanos, recordemos, no está nuestra santificación final. Una persona que muere en Cristo ahorita, en la muerte no está su santificación final. Su alma sí se va, pero su cuerpo todavía no. No ha sido completada, no puede ser completada. Pero en la resurrección, cuando nuestra alma y nuestro cuerpo, hermanos, estarán unidos de nuevo, ahí ya serán perfectos. Por eso es que nuestra esperanza, hermano, no está en la muerte, sino en la resurrección. ¿Por qué? Vamos a leer Romanos 8, con el Señor, Romanos 8, 18 al 23. Voy a dar lectura. Romanos 8, 18 al 23 dice: porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera, que en nosotros ha de ser manifestada. Porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios. Porque las criaturas sujetas fueron a vanidad, no de grado, mas por causa del que las sujetó con esperanza. Que también las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que todas las criaturas gimen a una, y aún, dice, y a una están de parto hasta ahora. Y dice, hermanos, y no solo ellas, mas también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. ¿Y qué, hermanos? Esperando la adopción,
es a saber, la redención de nuestro cuerpo. En el momento de la resurrección, hermanos, en ese momento de la resurrección será la redención de nuestro cuerpo. Podemos ver, hermanos, que lo que el creyente está esperando entonces es la muerte. No, sino la redención de nuestro cuerpo. En la redención, hermanos, allá en Filipenses nos habla acerca de esto, porque los filipenses, hermanos, se sentían pues muy orgullosos de ser de Filipos. Es como aquí dijéramos, ¿de dónde eres? No, yo soy de la Magdalena. No, y me siento orgulloso de ser de la Magdalena. Yo soy de la Magdalena. Bueno, los de Filipos, hermanos, ellos se sentían muy, muy orgullosos de ser de Filipos. ¿Por qué? Porque esa ciudad, hermanos, tenía ¿cómo decirlo? Un trato preferencial por los romanos. Los romanos los trataban de una forma especial y ellos decían, pues yo soy filipense. Y San Pablo les dice, no, tú no eres filipense, debes de entender. Y ahí en 3:20, 21 dice, mas nuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y el 21, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria por la operación con la cual puede también sujetar así todas las cosas. ¿Se da cuenta, hermanos? Nuestros cuerpos serán transformados. Entonces, hermanos, para la mayoría de los cristianos, la santificación final serán en 2 etapas. Primero, ¿cuál es, hermanos? La muerte. Su alma será transformada y morará en la presencia de Dios, esperando la segunda etapa. ¿Cuál es? La resurrección. Cuando nuestros cuerpos sean levantados de la tumba, serán perfeccionados y unidos definitivamente, hermanos, con nuestra alma. Esto es, hermanos, para algunos. Ahora, para unos creyentes, la santificación final será lograda en una sola etapa. En una sola etapa. ¿Por qué? Pues que, hermanos, pues que cuando los que siguen vivos, estamos vivos, y cuando el Señor Jesús regrese, hermanos, en un abrir y cerrar de ojos, su cuerpo y su alma, hermanos, al mismo tiempo, simultáneamente serán transformados. Y no se va a experimentar la muerte. Ese es para otros. Por eso en Tesalonicenses 4, 13 y 18 dice, hermanos, tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también dice, y ve ahí, hermanos, traerá Dios con él a los que durmieron. Aquí la palabra durmieron es murieron en él, en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos ¿qué? Delanteros a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. San Pablo nos dice que cuando Cristo regrese, hermanos, cuando Cristo regresa a los muertos en Cristo, Él dice que Él viene solo. No, Él viene con esas almas. Hermanos, los cuerpos de los que murieron en Cristo resucitarán y se unirán a sus almas. Y los que estén vivos en ese momento, porque nos dice en el 17, luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados. Si Dios así permite que a nosotros nos toque esto, hermanos, no pasaremos el proceso de la muerte. Y en ese instante nuestra alma y nuestro cuerpo serán perfeccionados al mismo tiempo.
Ahora, hermanos, el saber esto, el que conozcamos ya esto de la santificación final, ¿en qué nos ayuda en la vida práctica? ¿En qué lo va a ayudar a usted? Bueno, mire, esta enseñanza tiene muchas cosas. Estoy hablando desde la santificación inicial, progresiva, y ahorita en esta santificación final. Hermanos, esto nos va a ayudar a enfrentar la muerte de una forma, podríamos decir, realista. A enfrentar la muerte de una forma realista, pero escritural. Es una forma realista, pero es escritural, hermano. Es como si usted va al doctor por algún malestar y el doctor le dice, no sé, por cualquier dolor que usted tenga, y usted va al doctor y el doctor le dice, ¿sabe qué? Te quedan pocos días de vida. ¿Qué sentirá? ¿Qué va a sentir usted? En muchos a lo mejor, hermanos, no en todos, pero sí habría un cierto grado de temor, ¿o no es así? ¿O no sentiría temor usted? Sí, habría un cierto grado de temor, y esto es normal. Cuando alguien, hermanos, se enfrenta con la muerte, es natural que sienta cierto grado de temor. Y es que, hermanos, todos nosotros tenemos pues cierto temor a aquello que no conocemos. Porque no podemos decir, pues yo ya morí como 2 veces y regresé y no pasa nada, así es que no, sí enfrentamos cierto grado de temor. Por lo tanto, hermanos, es natural que los creyentes tengan cierto grado de temor. Pero, hermanos, es una cosa que es enfrentar a la muerte con cierto grado de temor, a que alguien enfrente la muerte, hermanos, no sé, de una forma como de terror, de pavor, lleno de angustia. Digo, no, ¿cómo puede ser? Yo estoy muy angustioso. No, porque nuestro Señor Jesucristo venció, dice, la muerte en la cruz, hermanos, y Él le quitó ese terror. Por lo tanto, hermanos, todo creyente debe y tiene que enfrentar la muerte de una forma triunfante. De una forma triunfante. Y podemos decir gloriosa. Y es por eso que en la Biblia dice en Romanos, hermanos, que si vivimos, se da cuenta, si vivimos, el que decía el apóstol, si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, los que tienen esa confianza pueden decir, para el Señor morimos. Así que, si vivimos o que muramos del Señor, ¿se da cuenta la seguridad, hermano? Qué bueno es que el día que estemos a punto de morir y tal vez el pastor esté ahí enfrente ya para entregarnos, decir, Señor, aquí estemos a punto de morir, y digo, ¿sí tienes temor? Sí, tengo un poco de temor, pero sé que cuando cierre mis ojos, los abriré en la presencia de mi Señor. Qué seguridad, hermano. Qué seguridad. Y esta enseñanza nos alienta a luchar, hermano, a luchar día a día en pos de la santidad. Y es que, hermanos, es que algún día esa santidad total, esto que le acabamos de ver, hermanos, esto es real. Y esto nos alienta. Sabemos que como creyentes, usted y yo, hermanos, anhelamos fervientemente, hermanos, pues estar en ese lugar en donde, hermanos, ya no habrá problemas con el pecado, con las tentaciones. Hermanos, nuestra esperanza será alcanzada algún día, hermanos. Y esto nos alienta a luchar en pos de la santidad. Nos ayuda, hermanos, a recordar que el cielo es un lugar de eterna bendición. ¿O no es así? No habrá pecado. Nunca más tendremos pecado. Miren, hermanos, aquí no podemos disfrutar completamente a Cristo todavía. No lo podemos disfrutar completamente como debería de ser, porque siempre hay pecado, ¿qué? En nosotros. Con lo que pensamos, con lo que llegamos a hacer. Pero en el cielo no habrá más pecado, hermanos. Ahora, hermanos, mire, muchos, o seamos también, hermanos, muchos creyentes, y si seamos honestos, para muchos el cielo parece un lugar, ¿cómo? Si somos sinceros, para muchos parece un lugar aburrido. Y para muchos dicen, si aquí me canso, en el cielo una eternidad voy a estar ahí.
Y para muchos es un lugar aburrido. ¿Qué vamos a hacer allá por toda la eternidad? Si aquí con el hermano Luis ya me cansé, ahora ya una eternidad, ¿qué voy a hacer? Y hermanos, esto pasa porque si nos vamos al cielo, hermanos, con este cuerpo y con esta alma no glorificada, sí, se moriría de aburrimiento, hermanos. Se moriría de aburrimiento. Porque el cielo no es para nosotros así como estamos. No lo es. Pero cuando estemos, hermanos, con un cuerpo y alma perfeccionado, el cielo, ¿cómo será, hermanos? Un lugar de eterna bendición. Un lugar de eterna bendición. No sentiremos atracción hacia el pecado. Una vida, hermanos, de santidad. Y es que cuando usted vive aquí, hermanos, una vida de santidad y busca agradar a Dios, podríamos decir que esa es la experiencia más cercana al cielo que puede experimentar un hombre viviendo en este mundo lleno de maldad. Esta enseñanza entonces nos tiene que mover, hermanos, para examinarnos. De veras, nos tiene que mover para examinarnos, hermano. ¿Por qué? Porque solo experimentarán la santificación final aquellos quienes Dios comenzó esa obra de santificación. ¿En dónde? ¿Se da cuenta? Por eso esta enseñanza nos tiene que llevar a reflexionar, porque solo experimentarán la santificación final aquellos en quien Dios comenzó esa obra de santificación aquí. Si alguien está sin Cristo y muere sin Cristo, déjame decirte, Dios no comenzará nada en el cielo. No puedes decir, yo me muero sin Cristo, al fin que unas cuantas misas me sacan de ahí. No te equivoques. Dios no comenzará nada en el cielo. Y por eso nos dice Hebreos, hermano 9:27, de la manera que está establecido a los hombres que muera una vez y después lo sacan con varias misas. ¿Se da cuenta que no? Después el juicio. Por eso nos tiene que llevar a reflexionar. Nadie te va a poder sacar del infierno. Nadie te sacará de ahí. Así, hermano, lo decretó Dios. ¿Y alguien podrá cambiar eso? No, así será. A los hombres que mueran una vez y después el juicio. ¿Qué va a hacer Dios allá con las almas? Hermanos, Dios completará allá lo que comenzó aquí. Nada más. Examínate y ponte de verdad, hermanos, esto es serio. Tienes que preguntarte, ¿hay evidencias que en mi vida que Dios ha iniciado esta obra de santificación? Si hay evidencias en mi vida que Dios ha iniciado esta obra de santificación, ¿tengo ese anhelo de ser santo en mi manera de vivir? ¿Tengo realmente ese anhelo? Está luchando, porque es una lucha, está luchando en pos de la santidad. Hermanos, debe de ver, ¿hay esa lucha en su interior con el pecado? ¿Hay de verdad esa lucha? ¿Está siendo totalmente manejado, hermanos, por el pecado y por sus pasiones? Solo, hermanos, solo son santificados los que han sido justificados. Pero todos los que han sido justificados han sido, ¿qué? Santificados. Ahora, hermanos, no se vaya a dejar engañar por su moralidad. ¿Por qué? Porque solo somos salvos únicamente por la fe, no por ser santos, no por hacer buenas obras, no, es por fe. Si el Espíritu de Dios, hermanos, ha aumentado ese anhelo en usted de ser santo, entonces ha valido la pena, hermanos, que usted haya escuchado esta doctrina de la santificación. Pues, ¿qué podemos hacer? Luchar en pos de la santidad. Y que esta iglesia, hermanos, de verdad que esta iglesia, puedo decir de la Magdalena Mixhuca,
se distinga, hermanos, por su santidad. Que se distinga por su santidad. Que no somos perfectos. Es cierto que tenemos, pero hermanos, muchos errores. Pero que se distinga por su santidad y que, hermanos, se distinga una iglesia que está luchando en pos de la santidad. Pues, hermanos, Dios sea con cada uno de nosotros, y Dios así, hermanos, que en los que haya iniciado esta obra de santificación, recuerde, en el cielo no va a iniciar ninguna obra. Ahí no va a iniciar nada. Pues de pie, hermanos, vamos a darle gracias a Dios en su lugar, donde quiere pasar al frente, donde usted guste, pero dígale: Señor, en mí no has iniciado esa obra. Yo ni siquiera lucho contra el pecado, a mí me da igual. No, Señor, ten misericordia de mí. Oremos. Padre eterno, en el nombre de Jesús, delante de ti nos acercamos para darte muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por permitirnos atender tu palabra acerca de la santificación inicial, progresiva, Señor, en donde dimos mucho tiempo a esto, Padre, y en esta santificación final. Ayúdanos, Padre eterno, que como iglesia podamos santificarnos día a día, Señor. Señor, nos hace falta mucho, eterno Dios, pero estamos luchando, Señor. Aquí está tu iglesia que lucha, Padre, en pos de la santidad. Hay algunos que están a punto de caer en pecado, Señor, o en ceder a la tentación, Padre, pero tú los detienes, Señor, porque quieren agradarte a ti, Señor. Quieren agradarte a ti. Esa lucha que es fuerte a morir a veces, Padre, pero tu Espíritu está, Señor, en cada vida y en cada corazón. Ayúdanos, Padre, a agradarte día a día, porque sin santidad nadie te verá. Permite, Señor, que en cada uno hayas tú iniciado, Padre, esa obra de santificación. Si no ha hecho, Padre, esa obra en sus vidas, Señor, obra tú en esta noche. Iníciala, Padre, porque allá, Señor, no iniciarás nada. Señor eterno, una vez muerto, el juicio vendrá, eterno Dios. En tus manos está nuestra vida. Que podamos ver si en nosotros, Señor, hay esa obra de santificación. Que podamos ver si nosotros anhelamos al ser santo día a día. Que podamos ver si nuestra vida ha sido manejado por el pecado y sus pasiones. Señor eterno, porque los que son santificados, Señor, han sido justificados. Pero todos los justificados, Señor, si aquí hay justificados, Señor, es porque también, Señor, Padre, serán santificados. Gracias te damos por tu palabra. Gracias por permitirme, Señor, exponerla. Muchas gracias, Señor, por tu misericordia. Muchas gracias, Señor eterno, por terminar, Señor, ya esta serie de enseñanzas, Padre, acerca de la santificación. Te agradecemos mucho. Vamos a salir, Señor. Llévanos con tu bendición, y que mientras distante uno de los otros, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor tuyo, Padre santo y bueno de misericordia, y la participación y comunión con tu Santo Espíritu sea con cada uno de los que alabamos y bendecimos tu nombre. Amén. Está en libertad de darle gracias a Dios, hermanos, como despedirse uno de los otros. Que Dios les bendiga, Dios sea con ustedes, y pues a seguir luchando con la ayuda del Señor. Dios les bendiga, hermanos. Nuestra hermana Mirna está ahí atrás.